Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Juan Reynoso con una palabra de parte de Dios. Extirpando el miedo para que no se convierta en un cáncer. Voy a hablar hoy del miedo. El miedo es una emoción, pero me voy a referir hoy a tres personajes bíblicos muy conocidos por cada uno de nosotros. Voy a hablar de Abraham, voy a hablar de Gedeón y voy a hablar de Job. Cada uno de ellos tuvieron una crisis donde manifestaron tener miedo hacia alguna cosa. A veces tener miedo quizá no es lo malo. A veces tener miedo quizá no es lo que puede causarnos un problema o una situación, sino a qué yo le tengo miedo. ¿A qué yo le tengo miedo? ¿A qué cosa yo le tengo miedo? ¿A qué persona yo le tengo miedo? ¿A qué entidad yo le tengo miedo? ¿A qué enfermedad yo le tengo miedo? ¿A qué virus yo le tengo miedo? El miedo, por lo general, siempre nos va a llevar a nosotros a preparar mecanismos de protección. Y esos mecanismos de protección muchas veces pueden chocar con el propósito y con el carácter de Dios. Nosotros sabemos que nosotros somos representantes de Cristo. La iglesia es la embajadora. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos sacerdotes. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso nosotros tenemos que saber cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros manifestamos el poder y la voluntad de Dios. Cómo nosotros podemos llegar a evidenciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hoy yo te quiero hablar sobre estos personajes bíblicos que en un momento determinado tuvieron miedo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Job, la Biblia dice en Job capítulo 3, verso 25, Job mismo hablando dice, lo que yo temía me ha sobrevenido. Cuando tú examinas la vida de Job, tú te das cuenta de que Job era un hombre, como lo dice la Biblia, un varón perfecto, pero tenía miedo a quedarse sin nada. Tenía miedo a perder a su familia. Tenía miedo a sentirse desprotegido. Y ese mismo temor, ese mismo miedo, lo llevó a él a quitar una cobertura. Es decir, Dios quita la cobertura para enseñarle a Job que él no tiene que tener miedo, que el hombre puede perder todo. En estos momentos nosotros hemos perdido quizá la oportunidad de podernos congregar en un lugar donde nosotros habitualmente nos congregábamos, que es en la iglesia. Pero eso no puede afectar mi relación con Dios. Hay personas que si no están predicando quizás se sienten mal. Si no están cantando desde un púlpito quizás se sienten mal. Si no están visitando a algún hermano, algún familiar quizás se sienten mal. Pero este es el momento para yo decirte que Dios quiere que nosotros manifestemos el texto bíblico que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo quiere decir en las buenas y en las malas. Es por eso que Job tenía que ser pasado por un proceso para que pueda entender, no solo Job, sino también nosotros, que para Dios no hay nada imposible y que no importa lo que tú pierdas, no importa lo que yo pierda, nosotros tenemos que siempre tener una alabanza al Todopoderoso. Es que lo que está pasando a mi alrededor no puede separarme de mi alabanza, no puede separarme de mi adoración, porque mi adoración depende de el Todopoderoso. Mi adoración depende de una relación que yo tengo íntimamente con Dios. Mi obediencia depende de mi relación con Dios. Todo, mi salud depende de mi relación con Dios. Mi salud siempre va a depender de yo creer lo que Dios me dijo. Si yo creo lo que Dios me dijo y mi salud es afectada, esa es la voluntad de Dios. Y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, va a pasar lo que Dios ha determinado. Cuando la Biblia dice que Dios obra en sendero misterioso, nosotros tenemos que saber que un misterio es algo que está oculto. Job fue procesado. Una de las razones fundamentales era para extirpar, sacar el miedo a perderlo todo, miedo a quedarse sin nada, miedo a sentirse como aquellas personas que cometían pecado. Cuando los tres amigos de Job van delante de él, lo acusan y le dicen, es que lo que te ha venido a ti no le pasa a personas justas. Pero al final nosotros vemos el resultado. Al final dice Job, oye, yo sé que mi Redentor vive, oye, y sé que se levantará del polvo, sobre el polvo. A mí me gusta esto porque cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, nosotros podemos, si nos permanecemos firmes. Por eso yo te digo que tú tienes que resistir.
Por eso yo te digo que tú tienes que permanecer creyéndole a Dios. Por eso yo te pido que esto va a pasar. Esto es algo momentáneo. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Es que lo que está pasando tiene que producir algo en ti. Es que lo que está pasando tiene que manifestar algo en ti. Es que lo que está pasando tiene que ser un combustible para que la gloria de Dios se manifieste siempre a tu favor. Job, nuestro hermano Job, dijo una palabra. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A mí me gusta porque cada creyente que supera una crisis se vuelve más fuerte. Cada creyente que supera ese y saca ese cáncer llamado miedo y lo extirpa de él, se vuelve más fuerte. Pasamos al segundo personaje llamado Gedeón. A mí me gusta porque Gedeón era un personaje desconocido. Era un personaje que estaba en el anonimato. Era un personaje que quizá no calificaba para el proyecto de liberación que se tenía que llevar a cabo en el pueblo de Israel. Un proyecto donde Israel tenía que ser sacado de la esclavitud de los madianitas, de los amalecitas y de los hijos del oriente. Gedeón quizá no calificaba para ser la persona que guiara al ejército de Dios. Pero, ¿qué pasa? Él sí encajaba en los planes de Dios, porque quizá en los planes naturales tú no encajas, quizá en los planes del hombre tú no encajas, quizá en alguna estadística quizá tú no encajas para muchas cosas, pero delante tú encajas en el propósito de Dios. Es donde tú tienes que encajar, en el propósito de Dios, porque cuando tú encajas en el propósito de Dios y tú le crees a Dios, todo lo que no encajaba va a tener que ser modificado para que encaje a ese propósito. Por eso es que nosotros no dependemos de estadística. Yo no dependo de números. Yo no dependo de lo que esté pasando. Yo dependo del Todopoderoso, del Todopoderoso, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros examinamos la vida de Gedeón, nosotros vemos el nacimiento de un guerrero. Cuando nosotros vemos la vida de Gedeón, nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros no calificamos para muchas cosas. Ahora mismo, la crisis que estamos pasando, quizás nosotros no calificamos para tener 3 meses de alimento en nuestros hogares. Quizás nosotros no calificamos para nosotros sobrevivir a lo que está pasando. Quizás tú te crees muy pobre, quizás te crees muy vulnerable. Quizás dice, Dios mío, ¿cómo yo voy a sobrevivir? Ya se han muerto muchas personas. Ya diariamente en este país, República Dominicana, se mueren muchas personas. Ya vamos ahora mismo por 100 y pico de personas muertas y muchas personas infectadas. Y quizás tú dices, ¿cómo yo voy a sobrevivir a esto que está pasando? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros formamos parte de un proyecto mayor que el proyecto que está pasando ahora. Quizá el proyecto del hombre de enfermar la sociedad. Quizá el proyecto del enemigo de hacer daño, de atemorizar, de hacer que las personas se sientan desprotegidas, desvalidas, se sientan vulnerables. Pero tú formas parte del proyecto de Dios y el proyecto de Dios está por encima del proyecto del hombre, del proyecto del enemigo, del proyecto de lo natural. No importa lo que esté pasando, usted forma parte de un proyecto mayor, así como formaba parte Gedeón. Cuando tú analizas la vida de Gedeón, tú te das cuenta que Gedeón no fue seleccionado al azar. Gedeón fue seleccionado porque él cumplía con los requisitos de un propósito mayor que él. Y a mí me gusta porque Gedeón dijo, ¿y con qué yo voy a salvar a Israel? Cuando a Gedeón se le dice varón valiente y esforzado, Gedeón no se cree, Gedeón no se ve con esas cualidades, porque eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros estamos buscando reunir ciertas cualidades, pero lo que nosotros portamos, escucha esto, a veces nuestras debilidades es las que Dios va a volver fortaleza, y con esa fortaleza nos va a entregar la victoria. A mí me gusta porque Gedeón no entendió de una vez esto. Gedeón no lo entendió de una vez, pero tú y yo sí lo estamos entendiendo. Si tú te das cuenta, la genealogía de Gedeón te revela y habla de lo que Dios, del propósito de Dios. Cuando nosotros vemos la descendencia de Gedeón, nosotros nos damos cuenta que había un propósito que pasaba, que superaba a Gedeón. Escucha esto. Cuando tú analizas los hijos de José, dice la Biblia que José tuvo 2 hijos. Escucha esto. O la esposa de José, Alsenaf, tuvo 2 hijos. Escucha esto. Uno se llamó Efraín y el otro se llamó Manasés. Escucha esto. Tanto Manasés como Efraín, los 2 hijos de José, estaban ahí. Pero a mí me gusta porque Manasés significa olvidar.
Manasés significa, cuando José ve a su primer hijo, le llama Manasés. Y Manasés es olvidar. Dice, Jehová me ha hecho olvidar todo el trabajo y la casa de mi padre. Dice, Jehová me ha hecho olvidar todo el trabajo y la casa de mi padre. Por eso significa olvidar. Pero ¿qué sucede? De la tribu de Manasés viene un hombre que se llama Abiezer. Abiezer significa padre de ayuda. Pero de la tribu de Abiezer viene un hombre que se llama Joab. Escucha esto, Joab significa fuego. Pero de la tribu de Joab viene un hombre que se llama Gedeón. Gedeón significa guerrero. Dios necesitaba un guerrero. Pero ¿qué significa Joab? Fuego. ¿Qué significa Abiezer? Padre de ayuda. Cada una de las personas que fueron seleccionadas dentro de esta generación se seleccionó para evidenciar el propósito de Dios. Lo primero que Dios quería era olvidarse de todo el pecado del pueblo de Israel. Lo segundo, que quiere decir padre de ayuda, habla de la participación de Dios en el proceso de olvidarse. Lo tercero es el fuego, que quiere decir que es Joab. Fuego, se habla del mecanismo a través del cual se iba a llevar esta santificación, que era a través del holocausto. ¿Qué significa holocausto? Viene del término hebreo olán, que significa lo que va encima. A Dios siempre le tenemos que dar el primer lugar. ¿Y qué pasó? Cuando hablamos de Gedeón, estamos hablando de un guerrero. ¿Cuáles son las cualidades de un guerrero? ¿Cuáles son las cualidades fundamentales de un guerrero que le sirve a Dios? Primero es obediencia. Segundo es creerle a Dios, creer lo que Dios te dice. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Gedeón entró en un sistema de obediencia, pero no cualquier obediencia. Es que el pueblo estaba atemorizado, es que el pueblo tenía miedo. Gedeón también tenía miedo. Gedeón estaba atemorizado, pero Gedeón quiso creerle a Dios, y cuando entra y le cree a Dios, entonces todas las cosas comienzan a cambiar. Recuerda, no te pierdas la tercera parte de este sermón. Escucha esto. Esta serie de sermones se llama Fe versus el miedo, porque el miedo tiene que ser extirpado. En el próximo video vamos a hablar de Abraham. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, este es tu hermano Juan Reynoso. Manda tus peticiones de oración, porque vamos a orar. Estoy recolectando todas las oraciones para luego hacer por aquí una cadena de oración. Voy a mencionar a cada una de las personas que me han mandado su comentario y los motivos de oración, porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial.